vamos a trabajar hoy. The very first one should be obvious, La primera debiera ser muy obvia. and that is that you make reaching the lost your number one priority. La prioridad número uno, alcanzar a los perdidos. We want to care for the believers that we have. We are shepherds. Nosotros somos pastores y obviamente tenemos que cuidar del rebaño que Dios nos ha dado, ha puesto en nuestras manos. And of course, we operate meetings, we pray for the sick, we do marriages and funerals. Por supuesto, nosotros casamos a gente, acompañamos en funerales, tenemos servicios constantemente. But there is an urgency about the need to reach the lost. Pero hay una urgencia en la necesidad de alcanzar a aquel que está perdido. We don't know how much time we will have. Porque nosotros no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener para eso. When I pass our church on to my successor, Cuando yo tuve la oportunidad de dejar la iglesia como mi sucesor, and when we plant new churches, y mientras nosotros plantamos nuevas iglesias, I tell the pastors to try to give the gospel at every service. yo realmente animo a los pastores a que presenten el evangelio en cada uno de sus cultos, de sus servicios. One of my disappointments that I had in pastoring is that I didn't give the gospel every week. A veces cuando pienso en mi ministerio, una cosa que me decepciona un poco es que no presenté el evangelio todos los domingos. And I began to see that you could take a sermon really on any topic, and at the end give a very short summary of what the gospel is, even related to your message. Porque en realidad tú puedes predicar de varios temas, pero al final puedes amarrarlo presentando el evangelio la mayor parte de las veces en relación a lo que enseñaste. At this church on Sunday, I will speak on Father's Day. Este domingo en esta iglesia voy a poder compartir sobre el Día del Padre. And I will just very briefly mention that if they've not met their Heavenly Father, today's a good day to do so. Y como un ejemplo, este domingo mi idea es que retar a las personas que estén, que si no conocen como Padre a Dios, puedan hacerlo ese día. I pastored 37 years and didn't do that. Yo pastoreé por 37 años y a veces me siento mal de que no lo hice todos los reuniones. So those that I trained, I told them, you must make this a priority. Así que no quiero que sigan cometiendo ese error los demás y les digo, tienen que hacer de esto una prioridad. Not only have we seen more conversions, No solamente vemos más conversiones al hacer eso, but our people will more quickly bring friends to the services. pero también los miembros de la iglesia se animan a traer amigos cuando nosotros hacemos eso. Think about it. Piensen en eso. If I have a neighbor that I'm working with that I would like to introduce to Jesus, Si yo tengo un vecino con el cual he estado platicando y trabajando y le quiero presentar a Jesús, my hesitation in inviting that neighbor to church would be, what will the topic be like for them? puede ser que el hecho de que no lo quiera traer a la iglesia tenga que ver con no saber si el tópico va a ser relevante para esa persona. But if they know that regardless of what the topic is, their friend will have an opportunity to receive Jesus, they're more apt to bring their friends. Pero si los miembros de tu iglesia pueden confiar que trayendo a un amigo a la iglesia se le va a presentar a Cristo, probablemente se animaría siempre a traer a un amigo. So I'm a teacher, not an evangelist, En realidad yo soy un maestro, no un evangelista, and I was a pastor. I did a lot of weddings and funerals in my day. y fui pastor por todos esos 37 años, un montón de gente que casé, un montón de gente que acompañó sus funerales. But Paul told Timothy to do the work of an evangelist. Pero Pablo le dijo a Timoteo que hiciera el trabajo de un evangelista. I missed that early on. Y yo lo perdí en mis primeros años de pastorado. So we always invite people, if they have a need afterwards, we have a prayer team, we invite them forward. Muchas veces invitábamos a la gente a venir al frente si tenían una necesidad o necesitaban oración. But included in that response is an invitation to receive Jesus as their Savior and Lord. Pero debemos incluir las invitaciones para que las personas puedan aceptar al Señor como su Señor y su Salvador. I can almost guarantee you that if you do that every week, your people will begin bringing more friends to church. Y casi les puedo garantizar, si ustedes hacen todo eso todas las semanas, los miembros de la iglesia traerán más amigos y más gente para la iglesia. The second one is that we should use multiple methods to reach different people.
La segunda cosa que quiero compartirles es que debemos utilizar diferentes métodos para alcanzar a diferentes grupos de personas. And we need to be open to God giving us a new approach. Y tenemos que estar abiertos y pidiéndole al Señor que nos dé una forma diferente de invitar a otros al Señor. Back during the youth revival that I was part of, in the United States and in Honduras, Christians used coffee houses to have conversations with youth. Durante el tiempo ese que les mencioné en la conferencia anterior del avivamiento que se dio tanto en Estados Unidos como en Honduras, los jóvenes utilizaban cafeterías, lugares de café, para reunirse con amigos y presentarles al Señor. Just one idea. Una idea, por ejemplo. But God may give you another one. Pero el Señor te puede dar una y muchas ideas. It's like God telling Peter, cast your net on the other side of the boat. Just a small thing. Volviendo a lo que mencionábamos en la primera conferencia, esas pequeñas cosas como la que le dijo el Señor a Pedro de tirar la red al otro lado del barco. I think I took 6 evangelism classes in my years. Creo que cuando estudié tomé como 6 clases de evangelismo. All of them were pretty similar. Muchas de ellas muy similares. They taught us how to give a very short presentation. Nos enseñaban cómo hacer una corta presentación del Evangelio. We had to memorize some verses from Scripture to give. Memorizándonos algunos versículos para usarlos al compartir del Señor. They were all helpful. Todo ayudó en realidad. But you know, Jesus didn't give that kind of those kinds of instructions to us. Pero en realidad Jesús mismo no enseñó así con esa claridad de lecciones para evangelizar. If you check your Bible, you'll see that every time Jesus sent the 12 or other people out, he gave them the same instructions. Ahora, lo que sí pueden recordar es que cuando Jesús mandó a los 12 o a otros a predicar, le dio el mismo set de instrucciones. 3 simple things. 3 cosas muy sencillas. Announce the kingdom, Anuncien el reino, heal the sick, sanen a los enfermos and cast out demons. y echen fuera a los demonios. When I took my evangelism classes, Cuando yo tomé mis clases de evangelismo, they didn't mention the kingdom. no mencionamos una de esas. They mentioned the gospel of getting your assurance that you were going to heaven. Y más que todo se fueron orientando a seguridad de que vas a llegar al cielo. And that's true, that's good. Y eso es cierto, obviamente. But the gospel that Jesus preached and the gospel that the early church preached was the gospel of the kingdom. Pero el evangelio que predicó Jesús y el que predicó la iglesia primitiva era el evangelio del reino. The classes also didn't say anything about healing. Mis clases no dieron nada acerca de demonios, por ejemplo. And yet if you look at the conversions in the New Testament, many of them took place in response to a miracle or a healing, or maybe a friend of theirs that had a miracle. Pero si ustedes se dan cuenta, en la iglesia temprana muchas de las conversiones se dieron porque la gente era testigo de milagros que se estaban dando. And the seminars never said anything about healing, nor did they say anything about casting out demons. Y en el seminario no decían ni mencionaban nada de milagros, no mencionaban nada de echar fuera demonios, de sanidades. I'm not saying that needs to be one of the first things you talk to them about. No estoy diciendo que eso sea lo primero de lo cual tienes que hablar. But as we bring people to Christ, they will have bondages that they need to be freed from, and we need to be able to give them that. Pero recordemos que a medida que la gente llega al Señor, viene con ciertas ataduras de las cuales necesitan ser liberados. We treat healing like something that happens in church when believers are sick. Nosotros tratamos lo de la sanidad como algo que pasa en la iglesia cuando los creyentes están enfermos. But in scriptures, a lot of it took place in the marketplace. Pero en realidad en las escrituras las sanidades pasaban en la calle, en el diario vivir. A high percentage of conversions took place because of healing. Y un montón de conversiones se daban porque se miraban sanidades día a día. And every one of you sitting here can pray for the sick and see God do miracles. Y cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que ustedes que están aquí con nosotros en el auditorio, tiene la capacidad de orar por sanidad y ver milagros. It's not just for pastors or some superstar healers. No se trata solo de pastores o de superestrellas de la sanidad. Number 3, Punto número 3. I encourage you
to develop additional leaders. Les animo a que multipliquen el liderazgo, a que desarrollen un nuevo liderazgo. If you want your church and ministry to have impact, you will need more leaders than you have now. Si ustedes quieren realmente tener un impacto, necesitan más líderes de los que tienen ahora. God will give you people El Señor va a darle gente to the level of capacity that you have to take care of. al nivel de capacidad que ustedes tengan para cuidar de ellos. So you need to multiply leaders. Así que tienen que tener más líderes para que puedan cuidar mejor a la congregación. And develop them and Y lo tienen que desarrollar y equipar. and if you really believe that a harvest is coming, you will strengthen and enlarge your team to be able to handle that. Y si ustedes realmente creen lo que dijimos en la primera conferencia de que una cosecha grande viene, es el momento de preparar y fortalecer para recibir esa cosecha. Before I planted our church, I was a farmer. Antes de que yo plantara la iglesia, yo me dedicaba al campo, tenía una finca. In fact, the first 10 or 12 years of pastoring, I also was a farmer. I supported myself farming. De hecho, él fue mi vocacional por 12 años. Pastoreaba al mismo tiempo que tenía cuidado de la finca. But every year, because I expected a harvest, I prepared for a harvest. Pero porque cada año yo esperaba que hubiera una cosecha, yo me preparaba para la cosecha. And we should do the same. Debemos hacer lo mismo. Select leaders based on character, not gifting. Debemos seleccionar a nuestros líderes basados en su carácter más que en sus dones. I discussed that in my seminar. Character is much more important than skill or amazing abilities. El carácter de un líder es todavía más importante que las fortalezas o las capacidades que tenga. And every office and gift in the church that's mentioned in Scripture is always mentioned in plural. Recordemos que todos los ministerios en la palabra pastores, maestros, es mencionado en plural. We always tell our team leaders that they should be selecting and preparing their replacement. Siempre le digo a los líderes que tienen que estar preparando a su sucesor. That doesn't feel very good. No es que se sienta muy bien el estar haciendo eso, porque es como que uno está solo, pero sacándose. And what that does is gives on-the-job training. Gives on-the-job type training. Ahora, lo que pasa con eso es que le permite a uno capacitar a las personas en el día a día, en el trabajo mismo. If you don't train someone else, then when you are away for vacation or illness, you have nobody to take your place. Y si tú no tienes a alguien entrenado y tú tienes que ir de vacaciones o te enfermas, no hay nadie que te supla. Or if you want to multiply new groups, new ministries, you don't have leaders that are ready to do that. Pero si tú no preparas también a alguien que esté contigo, tampoco tendrás a alguien que te apoye para nuevas oportunidades ministeriales que se necesitan. All of us have an expiration date, Acuérdense que todos tenemos una fecha de expiración. so sometime we need somebody to take our role. Y en algún momento alguien más va a tener que tomar nuestro puesto. And that needs to be thought through and planned way long ahead. Así que mejor planeemos eso con tiempo. Right, number 4, Número 4. clarify your vision. Clarifiquemos la visión. The prophet told Habakkuk to write the vision down. El Señor le dijo a Habacuc que escribiera la visión ahora. So you should be able to describe your vision to someone else in a way that they understand it. Así que yo les animo a que ustedes puedan expresar la visión que tienen de manera que cualquier otra persona les pueda entender. Writing it down forces you to get clear. Escribir su visión les fuerza a ser mucho más claros. Actually, simple vision statements are usually better than complicated ones. De hecho, la idea es tener una declaración de visión que sea muy simple porque tiende a ser más efectiva. I was pastoring for about 8 years before I wrote my vision down. En realidad, antes de que yo pudiera escribir la visión, yo pastoreé como por 8 años. And when I set out to do it, it took me almost a year before I was completed that I could show it to the elders. Y me tomó casi un año escribir mi declaración de visión antes de que yo pudiera enseñársela a los ancianos y otros líderes. It was 4 pages, Eran 4 cosas, too long. muy largas. But the
4 pages were clear up here in my mind. Él tenía 4 páginas en esa visión. Era muy largo para compartir con todos, pero lo tenía claro en su cabeza. We eventually settled for a much shorter one to tell the congregation. Pero ya para compartirlo a la congregación necesitábamos algo más corto y tuvimos que trabajar en eso. When I was preparing to hand the church over to my successor, Y en el momento en que yo estaba ya preparando a la iglesia para poder entregar a mi sucesor, I was cleaning out my desk, estaba revisando mi escritorio and I found the 4 pages. y encontré las 4 páginas que había escrito. I hadn't looked at them for a long time. No las había visto desde hace un montón de tiempo. I was surprised that actually what happened was what I wrote down. Y me sorprendió una cosa. Esas 4 páginas que las escribió a los 8 años de su ministerio, las encontró a los 37 años de su ministerio y se sorprendió de que lo que había escrito había pasado. It was up here the whole time and it guided me. Porque estaba aquí en mente y corazón y me guió todo el tiempo. And I could leave my post with satisfaction that I had done what we had set out to do. Y fue muy lindo dejar ya mi puesto, mi posta, entendiendo que Dios había hecho lo que Él había querido hacer. People will be drawn to your church or ministry by a clear vision. La gente realmente va a venir a su ministerio, a su iglesia, si usted tiene una visión clarita. They need to know that not only are you amazing today, but that you know where you're going tomorrow. No solamente la gente tiene que saber que estás haciendo las cosas bien hoy en tu iglesia, sino que tú sabes para dónde vas. When I became clear about our vision, I noticed that God began to draw other business leaders to the church. Yo noté que cuando yo ya tenía clara la visión, el Señor empezó a traer gente de negocios y de otras comunidades a la iglesia. These are natural leaders and they're drawn to a clear vision. Porque son líderes naturales que se atraen a tener una visión clara que perseguir. Number 5. El número 5. See other churches as partners, not as competitors. Veamos a las otras iglesias como socios y no como competencia. I grew up on the farm. Crecí como les conté en el campo. My father and his brothers all had farms of their own. Mi papá, mis hermanos todos tenían sus propias fincas. And yet at harvest time, we would bring all our equipment and workers together on one farm and bring in the harvest at that place. Sin embargo, nos uníamos con mi padre y mis hermanos para que en el momento de cosecha trajéramos todo a un solo lugar y ahí lo trabajáramos. We worked together in the harvest there, and then we moved to the next farm. Y trabajamos todos juntos en una finca, en la cosecha, y después movíamos toda la maquinaria a otra finca. So my paradigm for harvest has always been one of partnership. Así que, en realidad, mi visión de la cosecha tiene que ver con hacerlo como aliados. For a couple of years while I was pastoring, we would pray for another local church, a different local church every Sunday. Mientras era pastor, por un tiempo estuvimos orando por otra iglesia local cada semana. We were all workers in the same harvest field. En realidad estábamos trabajando en el mismo, la misma cosecha, en la gente que queríamos cosechar juntos. There's only one king and one kingdom. Porque recuerden, hay solo un rey y un solo reino. We are all under shepherds together. Y estamos bajo su pastoreo juntos. The church belongs to God, La iglesia le pertenece a Dios and it exists for His glory. y existe únicamente para su gloria. So if you have that kind of mentality, you will treat other pastors well because you're working for the same end. Y si tú tienes esa mentalidad, vas a tratar a los demás pastores bien porque ya tienes esa mentalidad. Number 6, Número 6. build relationships with business leaders in your church. Construya relaciones con líderes de negocio en su iglesia. Sometimes pastors treat business leaders like an ATM machine. A veces los pastores llegamos a tratar a los líderes empresariales como que fueran un cajero automático. We have like church work is holy, but the marketplace and business world is unholy. Separamos y pensamos que el trabajo de la iglesia es santo, pero el trabajo que se hace en las empresas no. And the best thing that they could possibly do to redeem that situation is to give us some of the money they make. Y como que lo mejor que puede hacer un hombre de negocios es sencillamente dar el dinero que hace para poder trabajar en la iglesia. I learned a lot from business leaders.
Pero sin embargo, yo he aprendido muchísimo de los líderes empresariales. I ask them for advice. Les pido consejo a los hombres de negocio. My best leaders, elders, and board members were all businessmen. En realidad, los mejores ancianos, miembros de la junta directiva, son gente de negocios. What I like about business leaders is that they're wired to get things done. Una de las cosas que yo he aprendido y me encanta de los líderes de negocios, mujeres y hombres, es que ellos hacen que las cosas pasen. Sometimes we as pastors will talk about things for a long time. A veces nosotros como pastores hablamos mucho y mucho, pero no terminamos de hacer. It's good to have a well thought out plan, but sometimes you have to just do it. Es bueno tener un buen plan bien pensado, pero lo que es más importante es hacer lo que el plan dice. So I was a farmer, Así que yo era un hombre de campo, and God called me to minister in the church. pero el Señor me llamó a ministrar en la iglesia. But I believe businessmen are called to minister in the marketplace or in government. Sin embargo, creo que los hombres de negocios son llamados para dar testimonio del Señor en los lugares donde ellos trabajan o los lugares que ellos dirigen. So I started to affirm their calling as being just as important as mine. Así que yo considero que es tan importante mi llamado como pastor como el llamado de un hombre de negocios o mujer de negocios en su fábrica o en su lugar de trabajo. Build a friendship with them. Hay que tener una relación de amistad con la gente de negocios. I consider their advice. Considero sus consejos como importantes y válidos They helped me and I also helped them. y se vuelve una cuestión de que ellos me ayudan y yo les puedo ayudar a ellos. So even as spiritual leaders, we must be secure enough to listen and learn from other kinds of leaders. Así que aún como líderes de Dios y de iglesia tenemos que ser suficientemente humildes para poder trabajar con líderes en otros campos. Number 7, Consejo número 7. eat the scroll. Cómase el rollo. I'll explain. Ahorita les explico a qué me I'm going to refiero. read from the book of Ezekiel. Vamos a leer del libro de Ezequiel. Dice, ahora tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No te rebeles como esa casa rebelde. Abre bien la boca y come lo que te doy. Miré y vi una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo. Así que ahí explica el versículo por qué se tiene que comer el rollo. I read chapter 3 also. Chapter 3, 1. Entonces, aquí hay otro versículo. Entonces me dijo, hijo de hombre, come lo que encuentres, come este rollo y ve. Habla a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio de comer el rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo con este rollo que te doy. As leaders, if you're leading for any amount of time, you get comfortable with the scriptures, you know where they are. Si tú has liderado para un tiempo, te vuelves muy cómodo con la escritura, sabes cómo se maneja. You can even become confident that you know what they say. Puedes sentirte cómodo de que sabes lo que dice. I think I've read through the Bible every year since I was 17 years old. Yo he leído la Biblia una vez al año desde que tenía 17 años. But in 2024, I saw this passage. Pero en el año 2024 me fijé en este pasaje God really brought me under conviction. y Dios me trajo a convicción. Comí y era dulce como la miel en mi boca. Entonces me dijo, Tú no hijo de estás hombre, comiéndote ve a las la escrituras casa, como si tu vida dependiera de ellas. deja When I el was a café new y believer, that's le all I habla could do is just con read mis the Bible in all palabras. my free time. Yo me acuerdo que el momento libre que tenía cuando era recién convertido lo usaba para leer la Biblia. So last year, I read through the Bible 3 times. El año pasado logré leer la Biblia 3 veces. I'm not saying you need to do that. No significa que ustedes tengan que hacer eso. But after all these years of reading Scripture, I noticed things that I never saw before. Pero lo que sí quiero decirles es que cada vez que leo la Biblia puedo encontrar cosas que nunca vi antes. And parts of the Scripture ministered to me and spoke to me in new ways. Y partes de la Escritura hablan a mi vida de maneras muy diferentes cada vez que la leo. And I was already preaching 50 years. Imagínense, predicando 50 años, pero todavía aprendiendo de la palabra. So part of speaking for God
Parte de hablar de parte de Dios is to first know what He said. es poder saber primero lo que Él dice. Our job is to repeat what He said. En realidad el trabajo nuestro como pastores y líderes es repetir lo que Él dice. Our spiritual authority comes from the Word of God. La autoridad espiritual nuestra viene de la palabra de Dios. So we need to know it and understand it. Tenemos que saberla, conocerla y entenderla. So I just set out to devour and eat the Scriptures. Así que mi invitación es que devoremos las Escrituras. We are told to give the whole counsel of God. Hemos sido llamados a dar todo el consejo de Dios. If we don't read widely the Scriptures, we will tend to talk about our favorite topics. Si nosotros no leemos la Biblia de una manera completa, amplia, a lo largo de la Biblia tendemos a hablar de la misma cosa repetidamente porque es lo que ya no sabemos. But when you're pastoring a church, your sermon should be something that you know God spoke to you recently that you should say then. Pero cada vez que nosotros estamos enfrente de la congregación y predicamos, debiéramos estar compartiendo aquello que Dios nos está diciendo que compartamos. If you'll notice, God told Ezekiel, eat the scroll first and then you can go speak to my people. Si tú te fijas en los versículos que hemos leído, le digo a Ezequiel, primero Lo comí y era dulce cómete como el la miel. rollo y después vas a hablar Hijo de de la hombre, gente. ve a la casa de Israel y háblale. Así que mantengamos las escrituras en nosotros. Don't wait till Saturday night to pull something together very quick for Cuidadito con llegar el sábado de la noche a poner algo ahí a la carrera para predicar el domingo. Yeah, I know sometimes you got buddies and that, but you have to do that. Yo sé que a veces te agarran de improviso algunos compromisos, pero no debería ser la regla. But the preaching of the Word is one of the most important things that you will ever do. Una de las cosas más importantes en la vida del pastorado y el liderazgo es predicar la palabra de Dios. And also, I will add, don't get your sermons from artificial intelligence. Y quiero agregar enfáticamente, cuidado con estar haciendo los sermones con inteligencia artificial. It's tempting. Es una gran tentación. One pastor, I checked his outline and realized it was 93% AI. En un momento, un pastor estaba predicando, yo revisé lo que estaba predicando, el 93% era inteligencia artificial. I use AI, Yo uso inteligencia but artificial, I have a better source of intelligence than artificial intelligence. pero resulta que yo tengo una fuente de inteligencia mayor que la inteligencia artificial. When we stand in the pulpit to feed the flock, we must represent the God who owns them and bought them and loves them even more than we do. Cuando estamos al frente presentando la palabra de Dios, nosotros debemos representar a Dios que amó a la congregación, compró a la congregación y es el pastor de la congregación. So however you do it, eat the scroll. Pero para hacer eso tenemos que comernos el rollo. Don't just taste it in little bites. Once, No un poquito, unas mordiditas aquí y allá, no, devorarlo. as church leaders, we are told that we must be able to identify heresy and defend sound doctrine. Recuerden que nosotros tenemos la responsabilidad también de identificar cuando hay herejía y estamos obligados a cuidar con la buena doctrina. You can't do that without eating the scroll. Tú no puedes hacer eso si no te has comido el You rollo. have to internalize it so much that you can detect counterfeit and error just by Si tú te lo has comido, puedes identificar fácilmente cuando algo no está alineado a la palabra. All right, number 8. Vamos con el número 8. Lead as a son or a daughter instead of striving as an orphan. Lidera como un hijo o una hija, no como un huérfano. Jesus said when he was going to leave the earth, Cuando ya Jesús estaba por dejar la tierra, I will not leave you as orphans, I will come to you. Él dijo, Lidera no lo voy a como un dejar hijo. como huérfanos. Lidera Sea como un ustedes. hijo. God is the God who Lidera comes. como un hijo. Dios es el Dios que siempre viene. When we No first sinned, como huérfanos. he sought us out in the garden. Cuando nosotros pecamos por primera vez como humanos, Él nos dio en el jardín del Edén. He came to us in the person of leaders and prophets. Él también después buscó la manera de venir a nosotros a través de profetas, de líderes. He came most perfectly in the
the person of Jesus Christ. Y por supuesto vino todavía en forma más perfecta en la persona de Jesucristo. And he was here. Y estaba aquí, He was with us. estaba con nosotros. And when he had to leave, he said, it's better that I go, and for you it's better that I go than stay. Y cuando ya estaba por partir,